Recientemente, el Gobierno Nacional publicó la Gaceta Oficial número 42.880, el decreto número 4.952, el cual establece el 9% como monto de la contribución especial para la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. Para hablar justamente sobre esta ley, tenemos con nosotros el día de hoy a la segunda vicepresidente de Fede Cámaras, Tiziana Polecel. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley? ¿Hubo consultas y sobre todo cuál es el impacto que tendría en el sector empresarial? Bueno, el impacto como un impuesto, digamos, adicional, por supuesto que es importante. Desde el inicio de las conversaciones con el alto gobierno hicimos énfasis en que nosotros teníamos la mayor disposición de apoyar cualquier iniciativa que tuviera como objetivo reconocer a justamente los pensionados, un sector importante de la población que requería en un momento determinado nuestro apoyo. Eso para nosotros ha sido indiscutible. Presentamos algunas propuestas y quizás la decisión final fue la de hacerlo a través de este impuesto. En un principio se habló, o la ley como tal establece un porcentaje del 15% sobre el salario integral, y nosotros ese porcentaje como tope hicimos toda una serie de consideraciones y le presentamos al gobierno una propuesta concreta en el sentido que aspirábamos a que fuera del 6%. En el medio de las negociaciones, pues se llegó a ese 9%, que es el que está plasmado en el decreto, y por supuesto representa un porcentaje superior al que de alguna forma aspirábamos que fuera decretado. El impacto, evidentemente, como un impuesto más, es un impacto sobre los costos como tal de la empresa, sobre los egresos como tal de las empresas, que evidentemente ya venían siendo afectados desde varias dependencias o desde varias opciones, como fue un impuesto a las grandes transacciones que sufrimos hace ya más de un año. Tenemos otros impuestos que se han incrementado a través de los impuestos municipales y por supuesto esto es un impuesto adicional. Es una carga muy fuerte, Tiziana, es una carga fuerte para el sector empresarial. ¿Cuáles han sido las reacciones de los diferentes agremiados? En realidad, lo que hay que señalar es que generalmente una empresa, cuando ve elevados o cuando suben sus costos, sus gastos, pues generalmente eso se traslada al precio final del producto. En esta ocasión eso no va a poder ser posible porque todavía tenemos un consumo muy contraído, las ventas en este momento están muy bajas en casi todos los sectores económicos. Vemos, de hecho, lo podemos ver claramente, descuentos, promociones en todos los establecimientos, porque la venta está sufriendo una falta de incentivo a subir esa cifra, por lo que se va a afectar en las empresas es la rentabilidad. Cuando tú no puedes trasladar un costo, un gasto al precio del producto, lo que se viene afectando es la rentabilidad. Algunos establecimientos en Venezuela están teniendo cero rentabilidad, con lo cual un impuesto adicional puede devenir en que pase a tener pérdidas operativas. Ese es realmente el impacto dentro de lo que significa esto. ¿Cómo se puede preparar el sector empresarial para asumir este costo extra? Bueno, definitivamente por eso en nuestro comunicado, en nuestro planteamiento, hacemos énfasis en que requerimos incentivos. Si bien este impuesto va a ser destinado al apoyo a los pensionados, nosotros hemos pedido una serie de consideraciones, como entre otras está la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras, un impuesto que siempre señalamos que era un impuesto inflacionario, que era un impuesto que aguas abajo significaba cerca de un 12% en el incremento del precio final del producto. Esa es una de las consideraciones que estamos haciendo. Estamos pidiendo que en el caso de los contribuyentes especiales regresemos a la fórmula original
que era la de enterar al CENIAT una vez al mes y no una vez cada 15 días, 2 veces mensuales como es ahora, porque una de las cosas que también se afecta con este impuesto es el flujo de caja. Entonces, son elementos que podrían de alguna forma ayudar a la empresa a que eso no ocurra. Por supuesto, la aspiración máxima que tenemos desde el sector empresarial es que se aborde esto de una manera integral, que revisemos toda la legislación laboral, porque todo esto tiene que ser ajustado, todo esto tiene que ser armonizado. Si hemos hablado de una ley de armonización tributaria, la armonización tributaria es justamente armonizar todo lo que nos corresponde pagar, que en este momento está entre el 56 y el 60% de nuestro egreso está destinado a impuestos. Y eso, visto los porcentajes de la región, es uno de los más altos. Entonces, esa frase de que en Venezuela no se pagan impuestos ya no es así. Ya nuestros impuestos están en niveles muy, muy elevados. Y cuando eso se cruza con que no hay aumento en las ventas reales, en unidades, en personas atendidas dentro de la economía, pues por supuesto esos impuestos afectan. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La informalización. Cuando el impuesto no es racional, el escape que se tiene, tanto en el individuo como en las empresas, es a informalizar. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, eso es lo que estamos tratando de señalarle al alto gobierno, que si algo como país debemos evitar es el crecimiento de la informalidad. Porque no solamente no permite que ese emprendedor que está comenzando se formalice, sino que está llevando la irracionalidad fiscal, está llevando a ese empresario a que busque la informalidad cuando ya es formal. Eso es algo muy, muy preocupante, y la informalidad es el producto de impuestos irracionales. Entonces, si nosotros concertamos, armonizamos, que es lo que corresponde, el pago de tasas, tributos, impuestos, etcétera, vamos a lograr la formalización del país, que creo que es el deseo de todos, es el deseo nuestro, de los formales, así como es el deseo del gobierno, porque va a cobrar más impuestos. Si todos pagamos lo que nos toca pagar a cada uno, va a ser más racional. Esa es un poco la consigna. ¿Cuáles serían los escenarios a futuro? Porque ¿qué va a pasar entonces con los pequeños empresarios? Como tú lo decías, si no tienen el pulmón financiero para asumir toda esta carga tributaria, entonces lo más probable es que muchos de ellos se vean obligados a cerrar. Ese es el énfasis que hacemos en cada una de nuestras reuniones con el alto gobierno, que si algo hay, la informalidad tiene dos causas. La primera, la que acabo de señalar, cuando el pago de tributos es irracional, cuando el pago de tributos se come toda la utilidad que pueda tener un negocio, pero también son los trámites, también es lo engorroso que es en Venezuela formalizarse. Con relación a este último punto, debemos reconocer que desde el Ministerio de Comercio se están haciendo esfuerzos por simplificar los trámites, pero eso no es suficiente. Tú tienes además que crear condiciones. Crear condiciones es que la persona no debe sentir que pagándole el impuesto no tiene ninguna utilidad, y ese es el sentimiento que hay en la mayoría de los empresarios, que si pagan todos los impuestos como corresponde, la utilidad es prácticamente cero, y nadie trabaja para tener utilidad cero. Entonces, la válvula de escape es o bien informalizar parte de sus procesos o bien informalizarse de todo. Y esto, insisto, para todas esas importantes iniciativas que ha habido en Venezuela antes de la pandemia, en pandemia, post pandemia, de muchas empresas que están tratando con creatividad, con una buena idea de negocio, con un buen planteamiento, muchas veces la formalidad se ve frenada justamente por el tema de tasas y tributos. Y ese es un poco el reto que nosotros tenemos que seguir dando argumentos, tenemos que seguir explicando. Hemos llevado al alto gobierno cifras para que observe. Hay que destacar que en algunas alcaldías, por ejemplo, producto de la ley de armonización tributaria, algunos alcaldes esto lo han entendido muy bien e incluso han bajado los impuestos municipales
amparados en esa potestad, en esa posibilidad que les da la ley de armonización tributaria, pero son la minoría. La mayoría se acoge a los máximos que establece, por ejemplo, la ley de armonización tributaria. Y eso es un error, porque el objetivo no es estandarizar, sino armonizar. Entonces, en la medida que las autoridades locales, nacionales entiendan que el reto es ampliar la base, es lograr que todos paguen impuestos, esa es la forma como lo que le va a tocar pagar a cada quien es menor. Entonces, ese tiene que ser el reto, ese tiene que ser de alguna forma el objetivo. Y eso es lo que estamos tratando, a eso nos referimos con incentivos en nuestro planteamiento. Ahora, el cierre de empresas pudiese tener como resultado, obviamente, despido de personas. ¿Cuál es el impacto de esta ley en el mercado laboral? ¿Quién se beneficia en todo caso? Bueno, tenemos que, cada empresa está en este momento justamente analizando sus números, pero como bien mencionaba, si esta ley va a producir una disminución en la rentabilidad, si para este momento la rentabilidad era muy baja, muy probablemente esa empresa tome la decisión de cerrar y sería muy lamentable porque realmente, tal como usted lo indica, son fuentes de empleo menos. Entonces, ese no debería ser el objetivo. El objetivo justamente debería ser buscar, lograr esos incentivos que hagan que esas empresas no se vean, no vean como una alternativa el cierre. Porque, insisto, cada impuesto que se agrega a lo que es el conjunto de obligaciones que tiene que pagar una empresa es un ingrediente más para esa reducción de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el consumo está contraído. ¿Cómo movemos el consumo? Bueno, justamente como lo señalamos, con una ley laboral diferente, con una ley laboral más ajustada a estos nuevos tiempos y, por supuesto, incentivando el consumo. Y una de las herramientas para incentivar el consumo es el crédito, porque parte de los problemas que tenemos es que no hay crédito al consumo, no hay crédito a las empresas y eso, por supuesto, no hace que ese motor se mueva de alguna forma, porque el crédito es indispensable para lograr todo esto y es una de las cosas que estamos señalando también. En medio de esta situación que tú señalas, la falta de créditos y además la carga tributaria, ¿cuáles son las variables que analiza el gobierno para establecer este tipo de leyes y sobre todo el impacto que va a tener de aquí en adelante en el sector empresarial? Bueno, la verdad que las variables que ellos analizan habrá que preguntárselas a ellos, porque nosotros participamos en las reuniones donde somos convocados, donde nos piden a nosotros opinión, que como siempre hemos señalado, son encuentros que ocurren con respeto, con reconocimiento, con fluidez y con frecuencia. Nosotros estamos tratando de que sean escuchados nuestros planteamientos, pero luego lo que ocurre después que somos escuchados lo desconocemos. Pero evidentemente, nosotros seguiremos haciendo lo que corresponde, que es dándoles información. Hemos sido muy abiertos en explicar incluso cómo funcionan los negocios, cuál es el problema que estamos teniendo y hay que reconocer que somos escuchados con muchísima atención, pero evidentemente ellos ven otros elementos que ocurren o analizan otros elementos que ocurren luego de que nosotros somos consultados. Yo creo que ya es un avance importante. Recordemos que veníamos de una etapa en donde las comunicaciones no eran fluidas, en este momento sí lo son, y quizás, bueno, como empresas tenemos que insistir en darles toda la información necesaria para que la toma de decisiones sea considerando que el sector privado es fundamental en cualquier proyecto de recuperación del país. Entonces, damos los argumentos, explicamos lo que significa no tener crédito, porque eso es fundamental para reconducir la economía a un camino de recuperación. ¿Por qué en este momento esta medida, Tiziana, estaría relacionada con ganar popularidad en un año electoral? Bueno, la verdad que hay que reconocer que el planteamiento o la inconformidad de los pensionados no es de ahora. La preocupación que hay por lo que son los pensionados y lo que han sido para el país, que en una etapa de su vida donde realmente necesitan que el producto de su trabajo sea reconocido con un ingreso que les permita una vida digna, eso no es nuevo. Tenemos muchos años en que los pensionados han manifestado realmente su inconformidad
con ese dinero que estaban recibiendo. Por supuesto, no son solo los pensionados los que han sufrido el deterioro de la economía, somos todos los venezolanos, pero evidentemente la posibilidad de un pensionado de tener otras opciones es mucho más limitada. Entonces, evidentemente, una persona joven, viendo que están limitadas sus opciones, busca muchas veces irse a otros países, etcétera, pero el pensionado no, el pensionado no se quiere ir de su país, quiere tener, insisto, una vida digna, y en eso sí, como siempre lo hemos dicho, pudiéramos acompañar y dimos varias opciones y alternativas para acompañar en este proceso. Pero eso la verdad que no es nuevo, no es de ahora. El deterioro del ingreso del pensionado ha sido a lo largo de los últimos años. Gracias, Tiziana, por acompañarnos el día de hoy y compartir con nuestra audiencia estos temas de interés. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, estábamos conversando el día de hoy con Tiziana Polesel en representación de Fede Cámaras, hablando sobre esta ley de pensionados y sobre todo el impacto en el sector empresarial.